Hola, buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer una presentación sobre los problemas económicos en Venezuela que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea nacional. Este tema tiene que ver o está enmarcado en los dos temas o temarios que vamos a ver durante el tercer corte. Para comenzar, pues es importante destacar que para esta clase únicamente nos dedicaremos al tema de la historia económica en Venezuela. Posteriormente, en otra sesión de trabajo, vamos a revisar todo lo referente a la contabilidad nacional, que es otro aspecto, otra orientación importante que debe ejercerse en la asignatura de Teoría Económica 2. Ok, chicos, para iniciar tenemos que destacar de que la economía en Venezuela pues ha tenido una serie de acontecimientos que la han resaltado a lo largo de la vida política, económica, social del país. Para comenzar esta línea de tiempo o este resumen sobre los acontecimientos más relevantes en la historia económica venezolana, tenemos que remontarnos al siglo XIX, particularmente en el año 1825, cuando se da, digamos que, el surgimiento o la aparición de algunos productos agrícolas que con el traspasar de los años se convertirían en uno de los más importantes para el país. En este caso tenemos el café. Es importante señalar que antes de que viniera el boom petrolero, originado principalmente en las primeras décadas del siglo XX, Venezuela se caracterizaba por ser una economía basada fundamentalmente en lo agrícola, en concreto con dos productos importantes que eran el café y el cacao. El café y el cacao se posicionaron como las principales fuentes económicas de la economía nacional en aquella época, y esto significó un realce bastante significativo para la civilización o para la sociedad de aquellos momentos. Es por eso que en el año 1825, luego del surgimiento y de la consolidación, por ejemplo, de productos como el café, se genera una caída en el precio de este. ¿Qué ocurriría? Esto generó de que los mercados internacionales concernientes al café, pues tuvieran una serie de fluctuaciones, lo que originaría una caída en sus precios. Posteriormente, en 1857, a partir de esta caída en los precios del café, sucede lo mismo con otros productos importantes, como lo fueron el azúcar y los cueros. Es importante destacar que la economía nacional en aquella época, pues, se cimentaba en una sociedad prácticamente rural, donde lo urbano pues prácticamente era inexistente. Eh, Se manejaba un tipo de sociedad bastante ajena a lo moderno, a lo social, porque bueno, Venezuela todavía en ese tiempo pues no conservaba esos vestigios de sociedad que se estaba actualizando y que estaba entrando a las nuevas actualizaciones o a la industrialización. A finales de la década del siglo XIX se produce una crisis mundial de sobreproducción de café. Esto generó de que, obviamente, al haber una mayor oferta o una sobreproducción de este rubro, pues los precios se generaban mucho más competitivos, y esto ocasionaba de que el poderío, por ejemplo, de Venezuela en los mercados internacionales, fundamentalmente en América Latina o inclusive en Europa, pues disminuyera paulatinamente. Esto se dio enmarcado pues en una nueva concepción. Los países se fueron industrializando un poco más, las sociedades agrícolas pues también tuvieron la oportunidad de desarrollarse un poco más. Entonces se generó toda esta circunstancia relacionada a la crisis mundial de sobreproducción de café para aquella época. Ya posteriormente, en 1800
36, que habíamos olvidado esta parte, eh, pero es importante destacarla. Sucedió una crisis financiera en Europa y en los Estados Unidos, la cual estaba direccionada o relacionada a una crisis financiera en Europa y en los Estados Unidos, las cuales afectarían al café. Esto en línea con lo que veníamos conversando de que en las primeras décadas del siglo XIX existió esta situación donde la caída de los precios del café pues originó un shock a la economía venezolana porque los ingresos pues de alguna manera disminuyeron. También destacamos en 1882 se genera una nueva crisis que se produjo principalmente en Europa y esto afectó los precios del café. Ya entrado al siglo XX, tenemos que en el año 1902 se produce un bloqueo naval europeo por la deuda externa impaga. ¿Qué significó esto? De que el país estuviera enmarcado en una situación un poco comprometedora porque Venezuela, a raíz de algunas deudas, eh, de algunos endeudamientos que produjeron en aquella época, pues fue bloqueada navalmente por países europeos de alguna manera para hacer presión a las deudas concernientes y poder saldar esta situación comercial. En línea con esto, chicos, en 1909 se genera una crisis de sobreproducción en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. ¿Qué sucede acá? Eh, en estos años o en estos inicios del siglo XX, ya en muchos países europeos, como el caso de Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, se está desarrollando el tema de la industrialización. Ya se están manejando nuevas facetas o nuevas esferas de producción que de alguna manera iban a contribuir al desarrollo económico y productivo de los países industrializados. Y de alguna manera dio paso a lo que hoy en día conocemos como capitalismo, porque de alguna manera fue el auge de las grandes empresas, de las grandes compañías. Había un desarrollo impresionante de la economía en aquellos países y eso pues tuvo una repercusión tanto en las economías mundiales latinoamericanas como en el caso de Venezuela. En otro orden de ideas, ya para el año 1920 o entrada la década de los 20 del siglo, en este siglo, tenemos que destacar de que se produce nuevamente una caída en los precios del café y del cacao. Recuerden que desde el inicio del siglo XIX ya Venezuela pues se consideraba una economía netamente agrícola donde se basaba principalmente sus ingresos en las exportaciones de estos rubros. Entonces, en esta época sucede otro shock, lo que generaría una inestabilidad y menores fuentes de ingresos para el gobierno o para el país. Ya posteriormente, en la década de los 30, un hecho importante que sucedió pues, fue la Gran Depresión. Esto originó nuevamente influencias sobre los precios del barril y del petróleo. Perdón, generó influencias sobre el café y también sobre los precios petroleros, porque como yo les comentaba al inicio de la presentación, Venezuela a partir del siglo XX se caracterizó por ser una economía, y lo sigue siendo, una economía petrolera, es decir, que depende fundamentalmente de sus procesos de extracción, producción, comercialización y distribución de petróleo. En la década de los 20 sucede la situación de que se encuentran los primeros pozos petroleros en varias localidades del país, comenzando en Táchira, que hubo unos pequeños pozos, ya posteriormente a lo largo del territorio nacional, pues se daría descubrimiento a grandes extensiones o
sí, a grandes extensiones donde estaba el petróleo y que de alguna forma pues ayudó a contribuir a que nuestra economía pasara de una economía agrícola a una economía petrolera. Y por eso pues estos acontecimientos que sucedieron a lo largo de estos años. Ya entrado en 1959, década de los 60, Venezuela se caracterizaba por ser o entrar a una fase de república. Luego de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, pues Venezuela entró a una época democrática, republicana, donde pues figuraron presidentes de la talla como Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, entre otros. Acá sucede una situación importante. Valeria, bienvenida, buenos días. Estamos en plena realización de la clase. ¿Me escuchas? Sí, profe, buenos días. Genial, perfecto. Recapitulando un poco, estoy explicando una presentación sobre los principales problemas económicos que han acontecido en Venezuela a lo largo de su vida, tanto republicana como en su vida, sí, en su vida republicana y democrática. Estamos, estoy contando un poco sobre lo sucedido a inicios del siglo XIX, que Venezuela se caracterizaba por ser una economía agrícola, donde los principales productos que existían para aquella época, donde se generaba mayor producción, era el café y el cacao. Ya posteriormente se generaron algunas crisis económicas que afectaron los precios, una sobreproducción en muchos países del mundo, y ya entrado al siglo XX, pues destacamos algunos fenómenos como los puedes ver en la pantalla. Por ejemplo, una crisis de sobreproducción en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, producto de la industrialización, una crisis financiera en Europa que se generó a partir de, bueno, de toda esta situación del auge del capitalismo, de la industrialización. También tuvieron que ver los principales conflictos armados, ya se entraría, por ejemplo, a la Primera Guerra Mundial. En Venezuela, esto tuvo significancia, por ejemplo, en la caída de los precios del café y del cacao para 1920, y durante esta década se produce el descubrimiento del petróleo. Para hacerte un poco concreto, pues tienes que conocer de que Venezuela es un país, o ya bien lo sabes, es una economía rentista en el sentido de que se basa fundamentalmente en el petróleo. Pues, con anterioridad, antes del descubrimiento, pues Venezuela era una economía agrícola que se basaba en productos como el cacao y el café. Y así sucesivamente hemos escalado hasta llegar a este punto que estaba explicando, que ya entrada a la Venezuela democrática, es decir, cuando inició los gobiernos del presidente Betancourt, del presidente Leoni, presidente Caldera, pues Venezuela experimentó de alguna manera un auge económico, pero también a su vez comenzaban los primeros síntomas de inestabilidad política, de medidas fiscales poco convencionales, como el control de cambio, y eso pues iba a generar un gran shock, un gran shock, no, no tanto en esa época, sino posteriormente. En 1973, Valeria y chicos, sucede un aspecto importante, un hecho muy importante, muy relevante para la economía nacional, que fue la nacionalización del petróleo. Durante esta época, en el gobierno del presidente Pérez. Sin embargo, en aquella época sucedió una crisis energética mundial, lo que provocó el aumento del precio del petróleo. En aquel momento, Venezuela, en los años 70, se consideraba como la Venezuela saudita. ¿Por qué? Porque esta situación, esta crisis energética que se derivó principalmente por una guerra en Oriente Medio, donde, bueno, los principales exportadores o productores de petróleo como Arabia Saudita, el caso de Kuwait, entre otras naciones,
pues estaban en conflicto, estaban en una guerra y eso generó de que Venezuela pues el valor del petróleo pues incrementara y esto generó de que las arcas nacionales pues recibieran una gran cantidad de dinero. Y en esa época se conoció como la Venezuela Saudita porque había poder adquisitivo, la gente ganaba salarios bastante elevados, el gobierno tuvo la oportunidad de invertir en infraestructura, en gasto público, y eso generó un periodo de bonanza para el país en aquella época. Ya posteriormente, en 1983, durante el gobierno del presidente Herrera, sucede el Viernes Negro, que es la fuga de capitales, el control de cambio y las medidas de austeridad. El Viernes Negro pues, fue una jornada bastante engorrosa, si se puede decir, para el país porque desafortunadamente Venezuela vivió una etapa de descontrol cambiario en el sentido de que la moneda se estaba devaluando, se depreció y eso pues generó de que se despertaran los primeros síntomas de la emergencia económica que iba a suceder con el paso de los años. Valeria, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe, estoy bien, estoy escuchando todo. Ok, perfecto, genial. Seguimos por acá. Eh, Cuando tenemos los hechos, disculpa por acá, bueno, del 83, nomás aquí vamos a obviar algunos hechos importantes, pero a partir de 1983, producto de esta situación del Viernes Negro, pues Venezuela empezó a tener alguna serie de problemas económicos. En 1989 llega a la presidencia de la República, en su segundo mandato, el presidente Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, en virtud de la situación económica que ya se venía visualizando, observando, donde bueno, el país ya se estaba convirtiendo en una nación inestable económicamente por el endeudamiento, por el déficit fiscal, se decidió a introducir una serie de medidas económicas que en general fueron, disculpa, que fueron generalmente se atribuyeron a un programa de liberalización. Para explicarte un poco, los primeros gobiernos de la era democrática se caracterizaron por este auge del petróleo, porque recibieron bastantes ingresos petroleros y esos ingresos los destinaban fundamentalmente a la obra social, a la infraestructura. Pero esto originó que a partir de eso, de que el gobierno gastaba más de lo que ingresaba, pues conllevó a un déficit fiscal. Entonces las arcas públicas venezolanas se encontraban en un déficit, es decir, había un endeudamiento impresionante y para combatirlo pues había que implementar algunas medidas liberales en el sentido de que se iba a disminuir aspectos como el gasto público, se iba a reducir el gasto en infraestructura, el gasto en salud, en educación, y esto generó de que este programa que iba a introducir el presidente Pérez pues tuviera bastantes repercusiones y uno de esos pues tuvo que ver con el tema de la gasolina. Eh, si lo conoces o si no lo sabes, en ese año 1989, como el año de que él nuevamente agarrara el poder, el presidente Pérez, sucedió en Caracas el denominado Caracazo. No sé si tienes conocimiento sobre ese fenómeno. No, primera vez que lo escucho, profe. Ok, el Caracazo fue una revuelta popular que sucedió en Caracas en 1989, que explotó principalmente por el incremento de los precios de la gasolina y del transporte público, porque son dos hechos marcados. Cuando viene un incremento de gasolina, va a incrementar el transporte público. Y esto generó un clima de conflictividad. Este fenómeno o este problema surgió en las localidades de Guarenas y Guatire, en el estado Miranda, pero a partir de esa protesta por el tema del transporte, por el tema de la subida del precio, se generó una revuelta popular.
y esto ocasionó el denominado Caracazo, que fue una serie de manifestaciones que se generaron en Caracas y que, bueno, generó una gran cantidad de muertes, más de 100, 200 personas, no se tienen registros todavía de cuántas personas murieron, y también generó, pues, como la debacle del sistema bipartidista o el sistema democrático que se estaba viviendo en aquella época, producto de que ya la economía se sentía muy, muy asfixiada y las manifestaciones sociales eran muy marcadas. Esto generó ya posteriormente de que, bueno, el presidente Pérez no culminara su mandato, fue enjuiciado en el poder y no pudo culminar su periodo presidencial. Llegó el presidente Caldera y los hechos económicos siguieron profundizándose, hubieron quiebras económicas, una crisis bancaria en el año 1995-96, y esto produjo la profundización de la crisis económica por la inestabilidad de la economía que había en ese momento. Ya luego que pasara el gobierno del presidente Caldera, llegó la presidencia del presidente Chávez, que es lo que vamos a, de alguna manera, conversar en esta parte de la diapositiva, que básicamente es lo que hemos experimentado a lo largo de los últimos 24, 25 años. Por ejemplo, en 1999, Hugo Chávez asume la presidencia e implementa políticas de corte socialistas. Sin embargo, quizás en los primeros años del gobierno de Chávez, la política económica pues mantuvo de alguna manera los cimientos de, de la economía de mercado o del capitalismo hasta el año 2005-2006, cuando resulta reelecto, pues es donde introduce este modelo socialista que de alguna manera pues, iba a crear muchos problemas a lo largo de estos años. Pero para llevar la línea de tiempo, pues bueno, recordamos algunos fenómenos. En 2002, entre 2002 y 2003 hubo un paro petrolero que fundamentalmente se produjo por el tema de circunstancias políticas atribuidas a Chávez, quien manifestaba de que la industria petrolera estaba manejada por los privados, y esto generó una reestructuración. Se empezaron a ver los primeros síntomas de malestar contra el gobierno de Chávez. En ese momento, en 2002, hubo un golpe de Estado al gobierno que produjo la salida momentánea de Chávez, posteriormente su regreso, y bueno, esto generaría algunos, algunas distorsiones económicas para aquella época. Eh, bueno, ya posteriormente en 2008, cuando hablamos netamente del tema económico, pues vemos una caída en los precios del petróleo. Esto generó un impacto significativo a la economía nacional. Sin embargo, posteriormente a ese 2008, 2009, 2010, hubo una recuperación importante, y esto generó de que Venezuela pues pudiera invertir, tuviera unos ingresos económicos sumamente elevados, y invertir en infraestructura social y otros gastos de política, de gasto público, política fiscal. Y en la muerte de Hugo Chávez, en 2014 sucede una debacle de los precios del petróleo, y ya posteriormente, pues creo que tienes más concepción de lo que sucedió a partir de 2014 hasta la época, porque es donde se genera, pues, el gobierno de Maduro, y se generan los principales problemas como la escasez de alimentos, de medicinas, que esto se generó entre 2016, 2017, inclusive 2018, y esto originó pues las protestas gubernamentales de 2017. De alguna manera, estos son los hechos marcados, los últimos hechos económicos que han sucedido y que han representado a la economía en el país. No sé si recuerdas aquel periodo donde hubo el periodo de escasez, Valeria. Ok, Valeria creo que se desconectó. Seguimos por acá, muchachos. En estos años, pues se produce esta situación
de escasez de alimentos, de medicinas, que tenían que ver fundamentalmente a una política fallida de control de cambios, de control de precios. El gobierno desde hace unos años atrás quería implementar o estaba implementando un modelo muy socialista donde el Estado intervenía súbitamente en la economía y esto generó todos estos problemas económicos que de alguna manera iban a culminar con una hiperinflación sin precedentes en la vida, en la historia de Venezuela, que se generó entre 2017 y 2018. Durante esos años, pues se profundiza el problema de la hiperinflación, que estaría durante 3, 4 años aproximadamente. Fue hasta ya 2021 que prácticamente el país pudo salir de esta situación hiperinflacionaria. Sin embargo, pues la economía experimentó o siguió experimentando muchas deficiencias, muchas debacles y esto pues se ha mantenido desafortunadamente hasta la actualidad. En 2018, Maduro es reelegido en las elecciones muy discutidas. Eso generaría una nueva crisis política que de alguna manera se profundizó en 2019, cuando el presidente de la Asamblea Nacional de aquel entonces, Juan Guaidó, pues se fue juramentado como presidente interino de Venezuela. Eso generó una dualidad de presidentes jamás vista en la historia y se profundizaron los problemas económicos. De alguna manera esos años entraría también la situación del COVID-19 y eso generó pues otro, otra perspectiva de la situación económica nacional. Y ya más recientemente, pues en 2023, 2024, empezaron unas negociaciones entre el sector del gobierno y la oposición, pero desafortunadamente pues no han generado los resultados esperados, por lo menos desde el punto de vista económico, porque la economía nacional en la actualidad pues sigue padeciendo muchos problemas estructurales. Lamentablemente, pues en los últimos meses se ha profundizado, por ejemplo, un deterioro en la diferenciación cambiaria. Los niveles de inflación, pues nuevamente están incrementando mensualmente por toda esta situación. No hay confianza de las empresas, de las grandes empresas, de las compañías para invertir en Venezuela. Existe actualmente una situación de inestabilidad política, producto de las últimas elecciones presidenciales, y eso, pues, de alguna manera, pues, afecta al conjunto de la economía. Entonces, son aspectos muy importantes, pues, que deben ser considerados. En función de todos estos chicos, esto fue un breve recuento de lo que es la economía o la historia económica de Venezuela a partir del año 1800 o del siglo XIX y que de alguna manera pues, nos ha permitido observar algunos aspectos bastante relevantes, significativos que ha tenido el sistema económico a nivel nacional. Recapitulando un poco lo que hemos conversado a lo largo de la sesión, pues es importante destacar que el tercer corte va a estar enfocado en dos actividades fundamentales. En primer lugar, tiene que ver con este tema que venimos hablando sobre la historia económica de Venezuela. Van a ser una serie de tiempo muy parecida a lo que está acá, pero ustedes van a buscar otra documentación, otras informaciones que de alguna manera complemente todo lo que hemos revisado hasta el día de hoy. Y ya posteriormente, la segunda actividad la vamos a enfocar a lo inherente a la contabilidad social o la contabilidad, digamos que pública. La contabilidad social pues, es un aspecto importante. Vamos a ver también elementos referentes o factores referentes a la balanza de pagos,
eh, también a los ciclos económicos. Entonces, esos son los dos temas que vamos a revisar a lo largo de este tercer corte. Por lo pronto, voy finalizando la sesión. Eh, Estaríamos pendiente con la nueva clase que ya estaría desarrollada en función del tema de contabilidad nacional y estaría pues próximamente informándoles sobre la subida de las actividades para que podamos ir trabajando con eso. Quedaríamos así, chicos. Que pasen un feliz día. Hasta pronto.